Qué bueno que están un día más con nosotros en su programa Estrategias Financieras, consejos prácticos para el manejo de tus finanzas. Y pues hoy es un día en el que les recomendamos y le aconsejamos, ¿verdad, Guillermo?, que tomen lápiz y papel, porque va a ser un tema muy práctico. Será un tema práctico y bien dinámico, donde podremos estar viendo un presupuesto familiar de la forma más llana y sencilla posible. Así es, porque generalmente nos pasa, Guillermo, en los matrimonios y en las familias y en las personas que viven solas igualmente, que decimos un día, Dios mío, es que no me alcanza el dinero, es que tengo 3 meses sobregirados porque no me alcanza el dinero, no llego a cubrir los compromisos que debo asumir mensualmente y llevo ya arrastrando un cúmulo de compromisos. Y es una pregunta muy común, Guillermo. Sí, esta pregunta es muy común porque muchas veces a fin de mes, durante un periodo de tiempo ya extendido, decimos, ¿y cuándo es que yo voy a cobrar y me va a quedar algo? Siempre a fin de mes, al contrario, en vez de quedarme algo, todavía quedo en rojo o quedo debiendo. Así es. Entonces, esta pregunta nos la hacemos la mayoría de las personas cuando estamos desorganizados. Así es, porque no sabemos cuánto gastamos, en qué gastamos, cuánto debemos. No sabemos nada, Guillermo. La base principal está en que no tenemos un presupuesto. La gente dice, un presupuesto, la palabra mágica, con eso voy a resolver todos mis problemas. Lamento informarles que un presupuesto no te va a solucionar tu problema. Okay. Un presupuesto te va a dar conocimiento y conciencia de en qué usted está gastando el dinero. Exacto. Por dónde se está yendo el dinero. Si yo le pregunto a usted ahora, ¿en qué usted gastó su salario el mes pasado? Y se va a quedar pensando. Sí. Sí, yo lo gasté en esto, en lo otro. No. Analice bien en qué gastó el dinero y usted va a ver específicamente que lo que usted piensa que gastó el dinero no es ni el 50% de su salario. O también si le hacemos la pregunta de cuánto gastaste este mes de combustible, cuánto fue tu presupuesto de alimentación o de supermercado, cuánto fue que pagaste de tal o cual servicio, muchas veces ni siquiera sabemos, no estamos conscientes de que en el mes gastamos un presupuesto, por ejemplo, de 1,000 pesos, que no es real, en comida, porque compramos y nunca sabemos en realidad cuánto yo gasto mensual de comida y alimentación en mi casa. En el presupuesto, lo mejor para una sanidad financiera es la pregunta clave para tu vida en el área de presupuesto. La pregunta clave es, ¿tú sabes exactamente cuánto tú ganas si yo te pregunto ahora? Analízalo. ¿Tú sabes exactamente cuánto ganas? La mayoría de las personas no saben cuánto ganan. No, tienen múltiples ingresos y es correcto. No tienen saben. varios ingresos y ellos tienen un estimado de cuánto ganan. Y asimismo tienen un estimado de cuánto gastan. Exacto. Pero ese estimado no es real. Cuando usted analiza, cuando usted tira sus números, cuando usted se sienta y reúne todas sus facturas, se da cuenta de que eso que usted piensa o usted estima no es lo real. Así es. Entonces, en base a eso, debemos comenzar a analizar lo que realmente tenemos. ¿Cuáles son esos ingresos? ¿Cuáles son esos ingresos y cuáles son esos gastos? ¿Y cuáles son esos gastos? ¿Y cómo podemos hacer eso, Guillermo? Hay otra cosa que también tenemos que ver en ese mismo tema de la sanidad financiera. Y es el estado económico en que nos encontramos. Muy importante. Muchas veces tenemos un estado económico, cuando me refiero a estado económico es que no sabemos cuánto dinero tenemos en el banco o cuánto dinero debemos. Exacto. Vivimos el día a día, pero no sabemos en general cuál es nuestra realidad. No sabes cuál es tu realidad, no sabes cuánto debes, ni a quién le debes. Yo sé que le debo a un banco, que le debo a un amigo, que le debo a un primo, que le debo a mi papá y que le debo a mi mamá. Más de ahí no sé. Exacto. Si te pregunto cuánto debes, no sabes. Si te pregunto qué interés tú pagas por lo que tú debes, tampoco sabes. Ni idea. Muchas veces tenemos préstamos y no sabemos ni remotamente cuál es el interés que estamos pagando. No tenemos ni la más remota idea. Ni de tarjetas de crédito tampoco sabemos cuánto estamos pagando. Tenemos que saber realmente cuánto debemos
cuánto ganamos, cuánto dinero tenemos en el banco en caso de que lo tengamos, y por ahí comienza Exacto. Ese a preparar ese concientizarte, estado. a concientizarte de dónde tú estás parado económicamente. Exacto. Este tipo de preguntas y este tipo de decisiones que tú tienes que tomar en tu vida, digamos que son en cierto punto incómodas. Sí. Muchísimas veces queremos vivir de espalda a nuestra realidad. a nuestra realidad. Muy fuerte. No queremos saber realmente dónde estamos. Pero te digo algo hoy, todos los comienzos son difíciles. Todos los comienzos hasta cierto punto no agradan. Pero al pasar del tiempo y ver cómo estás organizándote, vas a ver los frutos, vas a ver cómo estás yendo y en qué puedes gastar el dinero. Y sobre todo, Guillermo, en el caso, por ejemplo, de los matrimonios como nosotros, todavía es un poquito más difícil porque ahí somos dos, que en realidad debemos ser uno, ¿verdad? Pero somos dos que no queremos ver nuestra realidad o que tenemos un manejo X o Y de nuestra finanza y entonces no queremos reunirnos y ponernos de acuerdo. Bueno, mira, vamos a empezar a estructurar nuestro presupuesto, vamos a empezar a saber cuánto ganamos, vamos a saber en qué pie estamos parados financieramente. Y eso a veces trae roce en la pareja cuando tenemos que sentarnos a llevar, a establecer ese norte, a plasmar toda esa información y que el esposo te pregunta, bueno, ¿y en qué gastaste tal cantidad que te entregué? Entonces, no, espérate, tú me vas a fiscalizar ahora, yo no puedo, porque lo decimos porque es una experiencia vivida realmente, pero es así, y todos los principios son un poco difíciles de entrada. Sí, te unificas, te miras, te analizas y ves realmente lo bien que estás o lo mal que estás. Así es. Mira, por lo general, si tú no tienes un presupuesto, no importa cuánto dinero tengas, ya sea mucho, ya sea poco, en un comienzo va a ser incómodo. Pero una vez te vas organizando, vas a ver los frutos, te va a gustar. En un comienzo, no, los números, yo no quiero ver eso es muy tedioso, sí es complicado, pero los frutos se van a ver. Vamos ahora a hacer una breve pausa, Guillermo, y al regreso yo quiero que tú nos empieces a enumerar cuáles son esos pasos que debemos dar para iniciar a llevar y a hacer e implementar en nuestros hogares un presupuesto familiar. No se vayan. Continuamos en su programa Estrategias Financieras, en lo que te traemos consejos prácticos para el manejo de tus finanzas. Y estamos hablando de un tema extremadamente importante en lo que respecta al manejo de nuestras finanzas, y es el establecimiento de un presupuesto financiero en nuestro hogar. Y bueno, también tenemos que agregar y decir, Guillermo, que existen modelos, ¿verdad? Podemos descargar algunos modelos muy simples y muy sencillos de internet. Hay herramientas, aplicaciones que te llevan a tu poder implementar un presupuesto. Pero lo más importante, Guillermo, es saber cuáles son esos pasos que debemos dar como individuos, para los que están solos o como familia, para empezar a implementar un presupuesto financiero en nuestro hogar. Mira, implementar un presupuesto financiero no es del todo difícil. Actualmente, gracias a la tecnología, que la mal usamos, debemos ver la parte buena. La parte buena de la tecnología es que existen muchas herramientas que tú puedes usar, inclusive gratuitas, así es, para poder analizar tu presupuesto, para poder prepararte económicamente sin un costo adicional. Exacto, no tener que pagar a una persona porque... O un programa específico. Exacto. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, inclusive hasta en los celulares, para poder organizar tus finanzas. Entonces, ahora, tú decías que lo primero era, Guillermo, saber cuánto ganamos, cuánto tenemos de ingresos, cuántos son nuestros ingresos, sean individuales o sea como familia, como pareja, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos ahorrado? Cuánto tenemos ahorrado.
en el caso de, y cuánto debemos en caso de. Y cuánto tenemos, cuánto debemos, cuáles son nuestras deudas. Cuantificarnos. Exacto. Cuantificarlos, exacto. Luego, tenemos que ver algo que viene de la palabra. Y es saber qué necesitamos y qué queremos. Porque el Señor será proveedor de todas tus necesidades. Amén, así lo dice su palabra. Él proveerá conforme a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, según sus riquezas. hay una línea muy fina entre lo que deseamos y lo que queremos. O lo que realmente necesitamos. Entonces, si tú identificas esa línea tan delgada de lo que necesitas y lo que quieres, tienes una gran parte de la carrera vencida. Exacto. Porque, por ejemplo, ¿qué pueden ser necesidades, Guillermo, y qué pueden ser deseos? Por ejemplo, una necesidad puede ser cubrir con tus gastos diarios para poderte transportar hacia el trabajo. Exacto, un transporte, un techo, ¿verdad? Un lugar donde vivir. Ya sea alquilado o sea comprado. Exactamente. Dependiendo de tus posibilidades. Esa es una necesidad básica. La alimentación son necesidades reales. Pero un viaje no es una necesidad. Exactamente. Un carro de lujo no es una necesidad. Exactamente. No es una necesidad, son deseos. Una televisión bien grande. A mí me encantan las televisiones grandes. Sí. Pero no siempre no es una necesidad. No es una necesidad, porque hacer una inversión de miles de pesos en una televisión cuando hay otras necesidades reales no se justifica. Exacto. Entonces, una vez defines tus necesidades, una vez tú logras llegar a lo que tú necesites, a lo que tú deseas. Y cuando me refiero a deseas, no quiere decir que tú lo vas a eliminar de tu listado. Exacto. Es que tú lo vas a categorizar dentro de tu listado de lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Exacto. Y ahí estás comenzando a estructurar tu presupuesto. Exacto. Luego, tenemos que establecer prioridades en base a lo que podemos. De acuerdo a nuestra realidad, de nuestros ingresos. Entonces, esas prioridades tú tienes que enfocarlas en prioridades a corto, mediano y largo plazo. Exacto. Y un ejemplo, danos de cada una. Por ejemplo, a corto plazo, el día a día. Antes de ver ese día a día, más bien, yo diría, ¿te has preguntado alguna vez si tienes alguna meta? Muy importante. Muchas veces las personas no tienen metas en su vida. Y como matrimonio también, ¿hacia dónde vamos? ¿Los dos queremos algo en común o tú quieres una cosa y yo quiero otra? Eso es muy importante. Sí. Primero unificar. Es como tú vas en un barco en alta mar. Si no tienes un capitán que te guía, que es el Señor, y tú te alineas a esa ruta, nunca vas a llegar a ningún lugar. A ningún puerto, así es. Entonces, si no llegas a ningún lugar, así mismo estás en tus finanzas. Así es. Define tus metas a corto, mediano y largo plazo. Así es. Por ejemplo, lo que me comentabas de definir la meta. Una meta a corto plazo puede ser adquirir el trabajo que tú quieres tener. Cambiar de trabajo o conseguir un trabajo. O conseguir un trabajo. Okay. Una meta a mediano plazo es llegar a tener una empresa o llegar a comenzar una empresa. Y una meta a largo plazo sería ya desarrollar esa empresa y que esa empresa funcione sin ti, independiente. Eso puede ser un ejemplo claro de una meta a corto, mediano y largo plazo. Exacto. Como eso existen millones de casos y millones de ejemplos donde tú puedes validar realmente lo que tú puedes hacer. Exacto. En el caso de la familia puede ser en primer lugar adquirir una vivienda si vives alquilado. En segundo caso podría ser alquilar o tener una casa en la playa. Exacto. Y en tercer caso, poder vivir un nivel de vida en el cual te permita viajar en el tiempo que tú te definas para poder disfrutar y conocer el mundo. Eso puede ser también otra de las metas a nivel familiar. Exacto. Pero es indispensable tener metas y saber hacia dónde vamos, individual o como matrimonio o como familia, porque también tenemos que involucrar a nuestros hijos en las metas. Bueno, tenemos una meta a mediano plazo de hacer un viaje familiar o unas vacaciones familiares, pero si no estamos todos en esa visión, entonces se puede tardar porque no vamos a hacer el sacrificio y el aporte que tenemos que hacer hasta lograr esa meta. Entonces, después de esto, Guillermo, después de identificar lo que son necesidades y lo que son deseos, ¿verdad? Y de identificar eso y tener esas metas a mediano, a largo plazo, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Lo siguiente es llegar a un equilibrio. Exacto. Cuando me refiero a equilibrio es analizar tus ingresos y tus gastos. Y analizar tus gastos. Muy importante. Unifica
todos los gastos que tú tuviste. Todavía no hemos llegado al presupuesto en sí como tal. Unifica todos tus gastos, súmalos de un mes, una semana, el periodo de tiempo que tú determines que es prudente. Así es. Y esos ingresos, súmale lo que tú gastas. Esos gastos que tú tuviste, réstaselos a los gastos, a los ingresos que tú tuviste durante ese periodo de tiempo. Es bueno eso que tú dices y siempre lo recomiendas cuando has dado charlas, y es que establezcamos un periodo de tiempo, por ejemplo, 30 días, 45 días, 60 días, guardemos, anotemos todos, guardemos los recibos, todas las cosas que hemos pagado, todas esas facturas, y entonces luego sentémonos a cotejar, y más o menos de acuerdo a 3 meses más o menos es que podemos tener un estimado de cuáles son esos gastos fijos, ¿verdad? Hay gastos fijos y eso tú ahorita vas a hablar, hay gastos fijos, hay gastos que fluctúan, y ahí tú vas a tener un panorama general de ingresos y de más o menos cuál es tu comportamiento en términos de gastos. Vámonos a hacer una breve pausa, Guillermo, y al regreso yo quiero que tú nos digas entonces, volviendo al punto de cómo logramos ese equilibrio entre ese ingreso y esos gastos. Regresamos en un momentito, no se vayan. Continuamos en estrategias financieras y estamos hablando del presupuesto familiar. Y hablábamos antes de la pausa de cómo lograr ese punto de equilibrio entre lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos. Y la palabra de Dios en Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Guillermo, ¿cómo lograr ese punto de equilibrio y cómo nosotros arrancamos de manera práctica para que la gente anote nuestro presupuesto? Dividámoslos en 4 categorías. Ok, muy importante. Esas 4 categorías son gastos de primera necesidad. Eso vendrían siendo tus gastos fijos. Ahí estarían todos los gastos que tú tienes que incurrir mensualmente. Alimentación, vivienda, energía, transporte, colegios, etc. Debemos tomar en cuenta que un presupuesto, quiero que quede claro, es una predicción de lo que tú vas a gastar el próximo mes. Exacto, un estimado. Un estimado. Entonces, en base a ese estimado, lo que tú vas a predecir o que tú asumes que tú vas a gastar, tú vas a ir trabajando con eso. Okay. Entonces, durante ese próximo mes, tú vas a ir trabajando e ir agregando las facturas de tus gastos fijos. Que esos gastos fijos estarán categorizados dependiendo de las ramas, como bien tú dijiste, energía, alimentación, vivienda, transporte, etcétera. Todo eso. Entonces, dentro de esos gastos, según tú vayas viendo lo que tú vas gastando, va a llegar el momento que se te acabó el dinero de esa categoría de gastos fijos. Exacto. ¿Qué hacemos dentro ahí? del presupuesto. Entonces ya tú sabes que el próximo mes tienes que subir un poquito. Tú tienes que acoplarte y ver dónde es que está. O dónde está el escape. Exacto. Entonces, en esos gastos fijos tú vas a ver cuáles realmente son esos gastos fijos que tú puedes incurrir y cuáles son esos gastos fijos que no puedes incurrir. Exacto. Que puedes eliminar. Mucha gente me comenta, no, es que yo tengo que comer y yo no voy a parar de comer. Yo no me puedo morir de hambre. Es cierto. Realmente no nos podemos ir a los extremos. Realmente no nos enfoquemos en, me voy a quedar sin comida o voy a dejar de comer. Sí. Dentro de la comida existen productos sustitutos. Por ejemplo, si usted está en temporada, digamos, de aguacate. Si no está en temporada de aguacate, los aguacates son muy caros. Sí. No coma aguacate, coma otra fruta que está de temporada. Exacto. No quiere decir que usted se está limitando, usted se puede dar un gusto un día, pero no se limite. Pero hay que ser consciente, hay que ser consciente de la realidad. Continuamos con los gastos generales. Exacto. Dentro de esos gastos generales podemos incurrir en lo que son gastos que no son necesarios. Podemos decirle paseos que nos encantan, pero no son necesarios. No son indispensables. Se debe tener recreación, pero hay salidas y hay formas de recreación que no necesariamente impliquen un gasto muy alto. Entonces ahí podemos poner todo lo que son gastos innecesarios, pero sí deseados. Exacto. También tenemos como tercera parte de la categoría el pago de las deudas. Que eso
Eso es vital. inamovible. Tú no lo puedes aplazar. Tú tienes que pagar o si no te va a costar mucho más caro. Claro, en el tiempo, los intereses. Además de que como hijos de Dios tenemos que honrar nuestros compromisos. Entonces esos pagos de deuda, estaremos hablando más adelante de cómo salir de esas deudas de una forma más inteligente o más adecuada para que te cueste lo menos posible a nivel de interés. Exacto. Y por último tenemos los ahorros. Estos ahorros deberían ser porcentual. Ok. Así lo manejamos de una forma más, digamos, más elocuente. Porque cuando tú trabajas con porcientos, tú nunca te vas a poner una meta que no puedas alcanzar. Exacto. Y por ejemplo, ¿cuál debería ser el porcentaje de ahorro? Después que yo identifico mis ingresos, que ya tengo identificado cuáles son mis gastos fijos y saco mi diezmo, ¿cuál debe ser ese ahorro? Cada persona tiene su holgura y su margen para poder trabajar con sus ahorros. Por lo general, yo recomiendo a las personas que si le es posible, comiencen ahorrando de un 5 a un 7% mensual. Para las personas que no tienen cultura de ahorro. Y así vayan incrementando el porcentaje de forma gradual. Exacto. Quiero que algo quede claro. Los gastos, los ahorros son buenos, pero usted no se puede hacer adicto a los ahorros. Sí, hay personas que comienzan a ahorrar y llega el momento que ahorran hasta un 60 o un 70% de su salario. Y no disfrutan. Y viven en la miseria. En la miseria absoluta. Así es. Y eso no le agrada a Dios. Así. Tiene que haber un equilibrio. Porque el Señor es tu proveedor. El Señor no quiere que tú estés mal. Así es. Si tú eres una persona que organiza tus finanzas, si tú eres una persona que haces un presupuesto y que vives conforme a tus capacidades, el Señor nunca te va a abandonar. Así es. Guillermo, y en el caso de las personas que tienen deudas altas, que dicen, es que no puedo ahorrar, ¿cómo ahorro? ¿Cuál es la recomendación en ese caso, Guillermo? Para terminar. Lo primero es enfocarnos en las deudas y ver cuáles son las que mayor porcentaje y costo tienen. Exacto. El porcentaje de interés que te estén cobrando, enfócate en tratar de saldar la deuda con mayor porcentaje. Así es. Algunas personas hacen una reunificación de deudas para pagar un solo porcentaje por todas las deudas. La unifican en una sola y con eso logran reducir su costo de interés. Más adelante estaremos hablando sobre esas deudas. Así es, vamos a hacer un programa especial de cómo pagar nuestras deudas con un plan real, con situaciones, ¿verdad?, que podemos crear para que la gente pueda un escenario real, donde las personas puedan identificarse y puedan trabajar. Así es. Con números. Perfecto. Se nos acaba el tiempo, Guillermo, lamentablemente, y este tema es bastante interesante. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque nos ha permitido estar aquí y nos vemos en una próxima entrega de su programa Estrategias Financieras.